Bueno, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Les mando un fuerte saludo. Espero se encuentren como siempre de salud. Muy bien. Y pues vamos a comenzar con nuestra última sección para acabar este primer examen. Acuérdense, lo mejor, lo más recomendable es de que primero traten de resolver las preguntas por ustedes solos. Y una vez que ya hayan salido las dudas o hayan ustedes elegido alguna, escuchen la explicación para mejorar esa comparación de sus resultados. Y pues vamos a empezar entonces. Nuestra última sección, o la sección que dejamos hasta el final, fue comprensión de lectura. Si alguien tiene algún problema en alcanzar a leer la lectura, que la vea muy pequeña, pues comuníquese conmigo y vemos por dónde le podemos comunicar o por dónde le podemos enviar el texto para que lo pueda leer con mejor definición o más grande. Muy bien. Entonces, ¿de qué me están hablando? ¿De qué va a tratar mi lectura? De la civilización sumeria. Mucho importante ahí con la palabra sumeria. Entonces, vamos a comenzar. A pesar de los largos y profundos trabajos de investigación realizados en el Oriente Próximo, desde hace varias generaciones, los orígenes de Sumeria, considerada como la cuna de la historia humana, todavía siguen envueltos en el misterio. Hay mucho cuidado con la palabra envueltos. Mesopotamia, el país entre dos ríos, el Tigris y el Éufrates, nombres propios, donde la tradición bíblica situó el paraíso terrenal, fue el escenario físico de tan trascendental hecho. Este territorio, improductivo, salvaje y enorme marjal, fue poblado hacia el cuarto milenio antes de nuestra era, por gente supuestamente procedente de las zonas montañosas del norte de Anatolia del Cáucaso. Corazón de Asia. Eran conocedores de las técnicas de la metalurgia, el cobre, el estaño, el bronce y los metales preciosos, y se lanzaron a la ocupación y colonización de unos espacios donde solamente había arena y agua, determinados por la irracional voluntad de unos caudalosos, pero siempre cambiantes y poco definidos, cauces fluviales. Muy pronto los ingenieros se lanzaron como los elementos fundamentales de la nueva sociedad, nacida sobre el diseño de sistemas de irrigación, aprovechamiento y contención de las aguas de los dos ríos, que hasta hoy se demuestran absolutamente insuperables. La apertura de canales permitió la navegación y creó una compleja red de comunicación ni siquiera concebida hasta entonces. Muy bien, pues ahí está. Teníamos una que otra palabra ahí interesante para los que no la conocían. Vamos a ver. Ahí, acuérdense, si el día de su examen se encuentran con una palabra que no conocen su significado, traten de dárselo por las palabras que hay alrededor o por el llamado contexto de la palabra. Entonces, vamos a ver. Me dicen, en nuestra primera palabra interesante decía, todavía siguen envueltos en el misterio. Ahí, ¿qué me quieren decir? Que seguían rodeados, que seguían en misterio, que seguían sin resolver cuál es el origen exacto. Entonces ahí la palabra envuelto, ¿qué me está diciendo? Que seguían en el misterio los orígenes de Sumeria. Luego me hablan de Mesopotamia, mucho cuidado ahí, el país entre dos ríos, el Tigris y el Éufrates. Acuérdense, si está con mayúscula la primera, es un nombre propio, ya puede ser de una persona o de un lugar. En este caso, pues son dos ríos. Donde la tradición bíblica situó el paraíso terrenal. Ahí la palabra terrenal me está hablando de algo que es tangible en nuestro contexto, vamos a llamarlo, que podemos tocarlo, es decir, que es opuesto al paraíso, aquello que sea divinizado,
y también nos habla de algo que puede ser banal, algo terrenal es algo banal, también tiene esa connotación. Vamos a ver qué nos decía el diccionario terrenal. Nos decía perteneciente o relativo a la tierra en contraposición a lo que pertenece al cielo. Más o menos lo que les mencioné, y ahí viene paraíso terrenal. Entonces ahí estaba, me dicen, situó el paraíso terrenal. Entonces quiere decir que era un lugar muy importante para la cuestión que bíblica. Muy importante para la cuestión bíblica. Fue el escenario físico de tan trascendental. Trascendental, para los que no sepan qué significa, que es importante, que tiene un gran peso, es importante. Este territorio improductivo, el prefijo ya sea im o in, nos está hablando de lo contrario. Entonces si nos dice improductivo, pues algo que es o que no produce. Salvaje y enorme marjal. Marjal, igual para los que no sepan qué es algo o es una zona geográfica donde existen pantanos. Eso es un marjal. Vamos a buscarlo porque una palabra habla muchísimo más. Marjal. Imágenes. Ahí está. Entonces, ¿qué es? Pues es una zona... No le hagan caso a los que están a la derecha, que ya parece más un hotel. Es algo pantanoso. Eso es un marjal. Fue poblado de metalurgia. Para los que no sepan qué es la metalurgia, pues es un área del conocimiento donde se tratan con metales, con la aleación de los metales. Y aquí me están hablando de ciertos elementos y ciertas aleaciones. Y también me están hablando de metales preciosos. Y se lanzaron a la ocupación fluvial. Ahí viene otra palabra que se me pasó. Fluvial, para los que no sepan qué es fluvial, pues quiere decir que es el agua que fluye del río o de alguna zona en la cual fluya. Puede ser un lago, puede ser hay algunas corrientes. Entonces, fluvial o cauces fluviales quiere decir que está fluyendo el agua primordialmente de los ríos. Sistemas de irrigación viene de regar. Un sistema de irrigación pues es aquello que riega cierto terreno. Y al parecer pues eran las más difíciles. Si se me fue alguna, pues ahí me la van preguntando. Muy bien, vamos con la 13. Lee de nuevo el principio del párrafo. Otra manera de expresarlo sería: el principio del párrafo vamos a tomarlo de aquí hasta aquí, que es nuestro primer punto. Entonces vamos a volver a leer esa parte. A pesar de los largos y profundos trabajos de investigación realizados en el Oriente Próximo desde hace varias generaciones, los orígenes de Sumeria, considerada como la cuna de la historia humana, siguen siendo envueltos en el misterio. Quiere decir que no se han podido resolver con profundidad. Vámonos con el inciso D. Por los amplios reconocimientos de los arqueólogos, en algún momento me hablan de arqueólogos en nuestro texto, ya no puede ser. Debido al largo trabajo de investigación realizado en la ciudad de Sumer, ya podemos saber ahí estaba la C, que se me fue, cómo se llevó a cabo el origen de la historia humana. Pues no, justamente nos están diciendo de que siguen envueltos en misterio, entonces pues, tampoco puede ser la C. No conocemos aún los procesos que dieron lugar al nacimiento de la civilización sumeria, germen de los testimonios escritos. Ahí testimonios escritos nos está hablando justamente de lo documentado. En las costas occidentales de Asia, no obstante los extensos trabajos, estaba ganando. No obstante los breves estudios realizados en el Oriente Próximo, ya sabemos cómo se originó la cultura sumeria. Otra vez aquí me dicen que ya sabemos cómo, y no es cierto. De hecho, la idea principal, o una de las ideas principales de nuestra primera oración, es de que siguen envueltos en misterio. Ahí se los voy a poner en rojo.
No pierdan de vista esto. Entonces me están diciendo que todavía no sabemos cómo, pues no puede ser la A. No conocemos aún los procesos que dieron lugar al nacimiento de la civilización sumeria. Claramente esta es la ganadora. Entonces, mucho cuidado ahí, la parte importante para esta oración era justamente eso que les puse ahí, que siguen envueltos en el misterio. Y ahí la respuesta correcta no dice, no obstante, ese no obstante me dice que no importa que ya se hayan hecho muchos trabajos extensos, seguimos sin saber a la perfección o seguimos sin esclarecer cómo se originó. Ahí está. Seguimos. Entonces acuérdense siempre cuál es la recomendación en esta sección. Regrésense al texto, busquen la parte del texto donde estamos hablando de eso. Nos dicen, lee de nuevo el principio del primer párrafo, pues ahí está, regresamos a nuestro inicio. También en el primer párrafo podemos leer Mesopotamia, el país entre dos ríos, el Tigris y el Éufrates, donde la tradición bíblica situó el paraíso terrenal. Fue el escenario físico de tan trascendental hecho. ¿Qué quiere decir ahí escenario? Bueno, escenario tiene varias connotaciones como casi cualquier palabra. Escenario puede ser el lugar donde se suben los actores en un teatro, puede ser un panorama a futuro y puede ser el ambiente en el cual está situado algo o alguien. Entonces, justamente aquí, ¿cuál era la opción correcta? El ambiente. Entonces, escenario y ambiente tienen que empezar a relacionarlos como sinónimos. Va a depender claramente del contexto de la oración, pero escenario y ambiente pueden ser sinónimos. Entonces, ¿qué me estaba diciendo ahí? Que fue el ambiente físico de tan trascendental hecho. Todas las demás quedan descartadas. Vámonos con la 15. Ya vimos que era marjal. ¿Qué significa la palabra marjal que aparece en este territorio? Un improductivo, salvaje y enorme marjal fue poblado hacia el cuarto milenio antes de nuestra era. Paraíso, no. Pantano va ganando, bosque no, follaje menos. ¿Cuál definitivamente era? Pantano. Ahí lo buscamos para que tuvieran una idea o una imagen de qué era. ¿Puedes decir cuál de los siguientes es un metal precioso? Mucho cuidado, me están hablando de un metal precioso como el que hace referencia en la lectura. Mucho cuidado con esta pregunta. El cobre es un metal, sin embargo no se puede considerar como un metal precioso. Los metales preciosos son aquellos que, debido ya sea a ciertas propiedades o simplemente por lo bonito que se ven, como el oro, como la plata, son considerados metales preciosos. El estaño no puede ser, el cobre tampoco, el bronce no. ¿Cuál era ahí un metal precioso? La plata. Ahí a veces me preguntan los jóvenes que hacen esta lectura, pero la plata no aparece en el texto. En el texto únicamente aparece cobre, estaño y bronce. Sin embargo, mucho cuidado, al final o después de esa oración me dice, y de los metales preciosos. Entonces me están hablando que el cobre, el estaño y el bronce, y también y de los metales preciosos. Esos metales preciosos, ¿cuáles son primordialmente? El oro y la plata. Ahí está. Por el contenido de la lectura, podrías decir qué son los cauces fluviales. Ya les mencioné un poco qué eran cauces fluviales, pero vamos a buscar qué nos decía nuestro cauces. Nuestro diccionario. Lecho de los ríos y arroyos, conducto descubierto o acequia por donde corren las aguas, conducto medio o procedimiento para algo. Entonces claramente estamos hablando de ríos, entonces los lechos de los ríos, fluviales, tiene que ver con el agua, perteneciente o relativa al río. Entonces me están hablando de los cauces fluviales. El agua de lluvia no podría ser en otro contexto. Sin embargo, acuérdense de qué trata el texto o de qué trata en esa parte del texto. Si quieren nos regresamos. Nos están hablando de los ríos. Mucho cuidado.
entonces no puede ser aquí. De los ríos va ganando. Los mares interiores en ningún momento me hablan, o bueno, creo que por un momento sí, pero no en esa parte del texto no me hablan de los mares. Los desiertos que se convierten en lagos cuando llueve, menos todavía. ¿Cuál era nuestra opción correcta ahí? Los ríos. Entonces acuérdense, fluviales pertenecientes a ríos, ahí está la definición, perteneciente o relativo al río, y cauces, lechos de los ríos o arroyos. ¿Cuál invento posibilitó el surgimiento de una civilización en Mesopotamia? Esta tal vez era la más difícil de este primer texto. Vamos a ver qué dice. La escritura no podría ser la escritura en ningún momento, me hablan de la escritura. El uso de monedas para el comercio, tampoco, nunca me hablan de eso. Los canales de riego, esta tal vez sí, ahorita lo veremos. La construcción del Sigurat de Ur, totalmente fuera de contexto. Entonces, por pura eliminación de otras opciones, podíamos elegir la C. Si nos regresamos al texto casi al final, ya que hay mucho, vamos a borrarle para que esté más limpio esto. Casi al final me hablan de eso. Me dice, aquí voy a subrayarlo, y aquí está. En sistemas de irrigación, aprovechamiento, si no se ve, y contención de las aguas de los ríos, que hasta hoy se demuestran absolutamente insuperables. La apertura de canales permitió la navegación y creó una compleja red de comunicación ni siquiera concebida hasta entonces. Entonces me están hablando de que debido a que se pudieron abrir estos canales, de que se pudo, vamos a decir, manipular los ríos, fue que se pudieron hacer esto, o que se pudo hacer la civilización en Mesopotamia. Mucho cuidado ahí. Vámonos con nuestro siguiente texto, la cultura Harappa. Entonces, los que gusten le pueden poner pausa ahí para leer por ustedes las primeras preguntas y tratar de resolverlo por ustedes. Vamos a ver. No imaginaban los ingenieros ingleses que en 1920 realizaban obras de infraestructura en la cuenca del Indo, en el corazón del territorio actual de Pakistán, que iban a dar con los primeros restos de una civilización cuya investigación posterior iba a producir algunas de las mayores sorpresas conocidas en el campo de la arqueología. Hoy, la civilización conocida como la del Indo constituye las referencias básicas en la historia de la evolución de los seres humanos en comunidad. Nacido en las grandes elevaciones centroasiáticas del río Indo, descendiente a lo largo de más de 3.000 kilómetros hasta el mar Arábigo, donde desemboca en un enorme delta. Tras haber atravesado el Tíbet, Cachemira y el Punjab, el país de los 5 ríos. Aunque comenzó como un pequeño núcleo formado por un asentamiento agrícola temprano, la civilización que se desarrolló en el Valle del Indo comprendía más de 1.000.000 de kilómetros cuadrados entre lo que hoy es Pakistán y el noroeste de India. Era, por lo tanto, mucho más grande que Egipto o Mesopotamia y disponía de 1.200 kilómetros de costas. En su territorio se han hallado restos de unas 250 poblaciones, entre las que destacan 2, Harappa al norte y Mohenjo-Daro en el sur, que contaban en su época más floreciente con más de 30.000 habitantes cada una. Eran tan parecidas que se ha especulado con la idea de que se trataban de 2 capitales gemelas. Muy bien, entonces mucho cuidado, siempre pongan atención en cómo se llama el texto, la cultura Harappa. Pues no había palabras tan difíciles. Infraestructura, vamos a ver qué nos dice nuestro diccionario de infraestructura.
infraestructura. Obra subterránea o estructura que sirve de base de sustentación a otra, conjunto de elementos, dotaciones o servicio necesario por el buen funcionamiento de un país. Ahí lo importante era justamente esta obra subterránea o estructura que sirve de base de sustentación a otra. Obras de muy bien, cuenca, acuérdense la cuenca de un río, vamos a ver si encontramos alguna imagen buena por ahí. Cuenca, río. Cuenca, imágenes. Esta podría estar buena. Entonces, si ven una cuenca, pues es una parte del río donde, bueno, aquí puede haber cuencas altas, medias y bajas, en donde puede desembocar el río a un lugar más extenso. Entonces, mucho cuidado ahí con qué es una cuenca. ¿Qué otra estaba difícil por ahí? Arqueología, pues acuérdense, es un área del conocimiento humano que estudia justamente las civilizaciones. Vamos a ver cuál es su definición tal cual. Ciencia que estudia las artes, los monumentos y los objetos de la antigüedad, especialmente a través de sus restos. Pues al parecer no encuentro desemboca, pues de que llega ahí, que termina ahí. Que desemboca en un enorme delta. Ay, de que esta está interesante esta. Dice, donde desemboca en un enorme delta. Acuérdense, delta quiere decir que está en forma de triángulo. Entonces, mucho cuidado ahí. Aunque comenzó con un pequeño núcleo formado por un asentamiento agrícola. Asentamiento es la conjunción de una población. Es decir, donde llegaron ciertas personas y empezaron a desarrollar ahí una población, una ciudad, un asentamiento. Pues al parecer eso es todo lo difícil. No encuentro ningún otro. Entonces, muy bien, me dicen, ¿dónde nace el río Indo? Entonces, me dicen, en el Punjab, el país de los 5 ríos, en las grandes montañas del centro de Asia, en la India, en Pakistán. Vámonos al principio del texto, donde me dicen, no imaginaban los ingenieros ingleses que iban a dar con... No nos habla nada de dónde estaba. Aquí, esta es la palabra importante. Lo voy a poner ahí con rosa. Nacido en las grandes elevaciones centroasiáticas. Ahí estaba la importante. Me están diciendo dónde nace. Nacido. Entonces me dice que nacido en Punjab. No. En las grandes montañas del centro de Asia va ganando, en la India no, en Pakistán tampoco. En las grandes elevaciones lo tienen que entender como grandes montañas. Entonces, ¿dónde nace el río Indo? Nacido en las grandes elevaciones, en las grandes montañas centroasiáticas. Centroasiáticas, ¿a qué le suena? Pues al centro de Asia. Ahí estaba. Estaba interesante. Vamos con la 20. ¿Cuáles son las ciudades más importantes encontradas hasta hoy en el Valle del Indo? Pues acuérdense, por algo se llama el texto, por algo se llama la cultura Harappa. Al final lo explican muy bien, vamos a ver dónde lo dicen. Aquí está. Ahí están, bueno, no, espérenme. Ahí y acá. Ahí están las dos ciudades. Entonces, ¿cuál era la opción correcta? Harappa y Mohenjo-Daro. Luego tenemos, ¿qué significa la palabra destacada en el texto? Eran tan parecidas que se ha especulado. La palabra especulado es cuando ustedes piensan, reflexionan acerca de algo
sin tener totalmente claro cuál es su fundamento o su desarrollo. Entonces, especular es cuando ustedes reflexionan, piensan, analizan algo sin tener totalmente claro. Entonces, confirmado, no. Esmerado, ahorita vemos qué significaba, no puede ser. Desconfiado tampoco. Reflexionado, esa era nuestra opción correcta. Esmerado es cuando ustedes hacen algo con mucha dedicación. No sé, que les gusta mucho pintar. Pintan un cuadro, pero le echan muchas ganas, invierten mucho tiempo. Eso es esmerado. No quedaba aquí. Muy bien, seguimos con nuestro último texto, la dinastía Shang. Lo que hoy es la civilización viva más vieja del mundo nació en la cuenca de una gran corriente. Ya vimos que es cuenca fluvial. El Yangtze, el río amarillo, que con sus afluentes, ahí sabemos que son afluentes, se puede deducir luego, determinan las condiciones físicas de unos espacios muy extensos y dotados de marcadas diferencias entre sí. Esta abundancia del agua, un caudal asegurado durante todas las estaciones del año, había generado una gran lluvia de aluvión. Tenemos que es aluvión, que atrajo muy pronto a grandes contingentes humanos, y tenemos que es contingentes también, que se asentaron, ya vimos que es asentamiento, en la cuenca, y comenzaron a aprovechar todas sus posibilidades de explotación, si bien de forma todavía poco racional, pero un imparable proceso de ahí vamos a ver qué es esta, desecación climática acabó por transformar aquellas condiciones dominantes y obligó a nuevos movimientos de población. Aquellos colonos prehistóricos marcharon entonces hacia el sur en busca de nuevas tierras en donde establecerse. Muy bien, ¿qué me están hablando? Me están hablando de que varios contingentes humanos se asentaron, pero que luego hubo un proceso de esto, desecación, estaba interesante la palabra, de que se seca. Vamos a seguir antes de pasar a buscar palabras. Ya existe noticia de que entre los años 6000 y 5000 antes de nuestra era, nuestra época, habitaban aquí comunidades bien organizadas, cuya economía estaba basada en tareas agrícolas. Quiero creer que ya saben que es agrícola, pero ahorita lo confirmamos. Lo que había permitido el auge de otro tipo de labores más evolucionadas como la carpintería, los textiles y, por encima de todos, la cerámica. Las culturas de Tangshao, nombre propio, y de Longshan fueron las más destacadas dentro de este periodo prehistórico. Los cultivos que desde tiempos inmemoriales realizaban las comunidades chinas eran principalmente la obtención de cereales, té y las plantas medicinales cuyas propiedades habían sido experimentadas en las zonas montañosas, que las aportaban espontáneamente. Ahí vamos a ver, vamos a revisar esa palabra, en gran variedad y abundancia. Abundancia, quiero creer que sí, pero ahorita la revisamos. En las zonas del sur más húmedas y de clima subtropical fue donde se desarrolló el cultivo del arroz, el cual se impulsó rápidamente como parte de la alimentación básica de la población. Todo esto posibilitó la organización de un desarrollo autónomo. La característica más específica de la civilización china, que estuvo delimitado por las montañas más altas del mundo al sur y oeste, Himalaya y Hunshun, y por extensas estepas desiertos al norte y oeste, Mongolia y Gobi. Fue precisamente la gran dimensión de tales accidentes físicos lo que, en lugar de convertirlos en barreras, hizo de ellos vitales espacios de comunicación. Así China pudo erguirse muy pronto, palabra interesante, como la civilización modélica y educadora de la gran parte oriental del enorme continente asiático. Muy bien, pues ahí está. Vamos a ver qué teníamos. Afluentes, pues prácticamente es algo que fluye. También nos está remitiendo a una palabra de ríos.
afluente que fluye o que afluye, abundante en palabras, arroyo o río secundario que desemboca o desagua en otro principal. Aluvión, aluvión, aluvión. Avenida fuerte de agua que arrastra grava, lodo, sedimento arrasado por las lluvias o las corrientes, afluencia grande de personas o cosas, un aluvión de insultos, dicho de un terreno que queda al descubierto después de las avenidas, improvisado, heterogéneo, superficial, inmaduro. Entonces me dicen que había generado una gran lluvia de aluvión que atrajo muy pronto a grandes contingentes. Entonces me está diciendo que debido a esa gran lluvia, debido a todas las estaciones del año, pues acuérdense, el ser humano siempre ha tratado de establecerse donde haya agua, donde haya condiciones físicas, geográficas, que le ayuden a su desarrollo. Entonces, debido a que había agua ahí en grandes cantidades, en aluvión, pues llamó a muchas secciones de seres humanos. Comenzaron a aprovechar desecación, la palabra estaba interesante, desecación, pues de que algo se seca, desecación, acción y efecto de desecar, desecar, hacer que algo pierda humedad, entonces algo que se seque, muy bien. Agrícolas, perteneciente al cultivo, puede tener ahí otras, agrícola, llevar la tilde, agrícola. Perteneciente relativo a la agricultura. Auge es una palabra interesante, quiere decir que está en su esplendor, está en sus mejores condiciones, espontáneamente algo que sucedió rápido, que no se lo esperaban, efímero, rápido, en gran variedad, abundancia, quiero creer que todos la tienen clara, vasta, grande. Erguirse estaba interesante, puede significar, si se lo dicen a una persona que está levantándose, o, dicho de otra cosa, erguirse, que se levanta, que erguir, levantar y poner derecho a alguien o algo, dicho de una cosa, especialmente en una construcción, levantarse, sobresalir. Esta es una importante, levantarse o sobresalir. Entonces me están diciendo ahí que China pudo sobresalir muy pronto como la civilización modélica y educadora. Muy bien, pues vámonos con nuestras últimas preguntas. Por el contexto de la lectura, ¿podrías decir qué son los afluentes? Ya vimos que eran los afluentes. ¿Dónde estaba? Aquí está, lo voy a poner con otro color para no perderla. Con azul. Que con sus afluentes determinan las condiciones físicas. Entonces, por el contexto de la lectura puedes decir que son los afluentes, los grandes ríos como el Indo y el Amarillo, los ríos pequeños que descargan su agua en las grandes cauces, la desembocadura de los ríos, la agricultura que se establece en los márgenes de los... Vamos a descartar las que eran ilógicas. La agricultura que se establece, nada que ver. Los grandes ríos como el Indo y el Amarillo, vamos a ver si de ahí nos hablaban algo. Si nos hablan del río Amarillo, del río Indo, al parecer ese era del texto pasado, si mi memoria no me falla. Efectivamente, entonces ahí el río Indo no quedaba en nada, ya me perdí, aquí está. Los ríos pequeños que descargaban su agua esta puede ser la desembocadura de los ríos. Vamos a regresarnos a nuestro texto. Lo que hoy es la civilización viva más vieja del mundo nació en la cuenca de una gran corriente fluvial, el río Yangtze, el río Amarillo, que con sus afluentes determinaban las condiciones físicas de unos espacios muy extensos. Entonces ahí vamos a regresarnos nada más para
que lo tengamos muy claro, afluentes, que afluye abundante, arroyo o río secundario que desemboca o desagua en otro principal. Ahí, palabra importante, desemboca. Regresamos a nuestras preguntas, la desembocadura de los ríos. Esta era nuestra opción correcta. El primer párrafo dice: lo que hoy es la civilización viva más vieja del mundo nació en la cuenca de una gran corriente fluvial, el Yangtze, el río Amarillo. ¿Qué significa la expresión la civilización viva más vieja del mundo? Aquella cultura que mantiene su esencia y ha continuado produciendo manifestaciones artísticas a lo largo de milenios, acomodándose. Esta puede ser, va ganando. La civilización que a pesar del paso de miles de años ha nacido en varias ocasiones después de invasiones y guerras que la destruyeron. Ahí ya no tanto, por esta parte. Es el pueblo que ha descubierto sus sitios arqueológicos y con nada que ver. Aquella situación que se ha mantenido son cambios a lo largo de muchos años, por lo que el pueblo chino es idéntico al de... No puede ser idéntico. Acuérdense, toda cultura se va cambiando, se va modificando a lo largo de su contexto temporal, entonces no puede ser idéntica. Entonces, aquí muy importante, aquella cultura que mantiene su esencia, eso es lo importante, y ha continuado produciendo manifestaciones artísticas a lo largo de milenios, acomodándose a los diversos cambios que han surgido. Vámonos con la última. ¿Qué fenómeno obligó a los antiguos pobladores del Yangtze a emigrar hacia el sur? Vamos a buscar qué parte habla de eso. Aquí está, lo voy a poner con naranja. Esta parte es la que nos hablaba de cuando emigraron. Vamos a leerla. Pero un imparable proceso de desecación, ya vimos que desecación es cuando algo pierde humedad, quiere decir que se seca, climática acabó por transformar aquellas condiciones dominantes y obligó a nuevos movimientos de población. Aquellos colonos prehistóricos marcharon entonces hacia el sur. Entonces quiere decir que se secó. Las inundaciones periódicas, todo lo contrario. Las invasiones de los mongoles, eso es cierto, pero mucho después. Los cambios producidos por los colonos prehistóricos. La aridez progresiva, esta era... Me parece que ya vimos, no sé si ayer, que era aridez. Entonces, algo árido, que es algo seco, estéril, de poco jugo y humedad. Entonces, ahí la palabra, estaba interesante esta pregunta, tenían que saber qué era aridez, ya la habíamos visto en un examen, si mal no me falla, ya debieron haberla tenido. Entonces, ¿por qué emigraron las personas? Porque se secó, por lo tanto me está diciendo por la aridez progresiva de los terrenos. Ahí estaba. Entonces, mucho cuidado con esta sección. Acuérdense, si no conocen el significado de una palabra, traten de encontrarla por el contexto que la rodea, por el ambiente que rodea a la palabra. Entonces, ahí teníamos varias palabras interesantes. Mucho cuidado. Pues ahí está, es todo por esta sección. Ya acabamos el primer examen. Por favor, cualquier duda que tengan, no duden en comentar.